Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo. Al prójimo muy pobre. Aquel que está atascado allá en la zona rural profunda. Poblados de Villa González y sus comunidades conexas, gente de mucha pobreza, afectado de una enfermedad catastrófica como el cáncer. Solo instituciones como estas, regentadas por personas con una formación cristiana extraordinaria, imbuido de una fe bien sentida y además de ancho ánimo por servirle al prójimo. Ponga su caridad en esas manos, manos sin fines de lucro, no pecaminosas. Repito, apóyelos. 809-443-8010. En esta semana, hoy miércoles, publica el blog La Pregunta, el doctor Marino Vinicio Castillo. El doctor Castillo, que como hemos señalado aquí todos los miércoles, publica su blog en la red como un complemento de La Respuesta, que es su programa madre. El blog, La Pregunta de este miércoles, la crisis como cuna de meditaciones. La crisis como cuna de meditaciones. El doctor Castillo se refiere ahí a lo que ha pasado en Bolivia. Cómo el deseo inmoderado del poder, como decíamos ayer, que se obnubilan los presidentes y los grupos anexos comienzan a endiosar a los presidentes. Y eso que yo llamo el mesianismo mítico, le hacen ver que los presidentes, si usted se va, se hunde este país. Señores, Balaguer, sin ti se hunde este país. Yo me acuerdo. Claro, hay que entender que cuando Balaguer gobernaba, porque Balaguer venía de la necesidad nacional. ¿Cuál era la necesidad nacional? Cuando Balaguer toma el poder en el 65, este país estaba expirante. Era un país que estaba en condiciones de casi, vamos a llamarle de abandono, no de abandono, de colapso total. Entonces hay gobernantes que se necesitan periodos largos. Los hay. Pero eso es cuando usted tiene una situación de catástrofe nacional, de necesidad nacional. Lo he dicho muchísimas veces. Entonces, bueno, un periodo es poco para usted levantar un muerto. Balaguer, bueno, pues sabe la gente que fue a 3 reelecciones en la primera etapa, a 2 reelecciones y 1 elección en la primera etapa. O no, 3 reelecciones, perdió la última, la del 78. Pero, repito, eso venía de una etapa en que la gente apreciaba el esfuerzo material, el esfuerzo humano que busca hacer, en medio de aquel tremedal político para impulsar políticas de desarrollo, políticas inclusivas, de integrar por eso le llamé a Balaguer aquel artífice del desarrollo integral, porque le tuvo que entrar, como se dice, a todas las necesidades. Y la mejor prueba fue que yo decía, bueno, de 52 años que era la esperanza de vida, la dejó en 71. Pues bien, esa crisis de Bolivia era un país que tenía situaciones muy parecidas a la nuestra, es verdad.
Entonces Evo Morales, como decíamos ayer, no se le puede negar su trabajo, el trabajo que hizo. Y eso lo destaca el doctor Castillo. Pero esta ambición y el no saber hacer las cosas, porque es lo que yo he dicho, señores, cuando usted va a hacerlo mal hecho, tiene que hacerlo bien hecho. O si no, usted va a perder porque se le va a identificar la maldad o la terquedad o la necedad o qué sé yo, el error. ¿Qué quiso hacer Evo? Evo quiso ser más sabio. Señor, un hombre que ganaba con 64% las elecciones, hizo plebiscito, cambió constituciones. Miren, yo quiero que en este cambio de constitución no se considere mi primera elección como una elección. Es decir, para fines de la reelección vale la reelección de aquí en adelante que vale. Y en ese, bueno, se mete. Cambia la constitución, se mete. Y se lo toleran. Pero no le puede, un pueblo no le puede tolerar que usted quiera hacer cosas, porque llegan cosas, llegan ya esos regímenes largos, comienzan a fallarle los motores, como se dice. Comienzan la gente a endiosarse y el poder a obnubila y daña. Y miren lo que en esa tragedia ha terminado Bolivia. ¿Por qué? Porque el hombre quiso hacer... ¿Qué quiso? Convertir a Bolivia en una especie de parcela de él. No se puede. Esa crisis, como dice el doctor Castillo, entonces, con ese símil con lo nuestro, porque es que se parecen tanto, y tantas advertencias, y el mismo doctor Castillo, tantas advertencias. Yo me acuerdo en la respuesta, cuántas veces se habló de Bolivia, de esas advertencias de los senadores norteamericanos también a Bolivia, a Evo, le dijeron, mire esto, pero el hombre insistía y quería. Yo recuerdo, señores, que Evo Morales, para justificar violar el referéndum que le negaba la posibilidad de volver en una reelección, ustedes saben cuál fue la excusa de Evo Morales, que recuerdo yo ahora perfectamente. Él dijo que el pueblo se equivocó. Es decir, que al pueblo lo engañaron porque le hicieron votar en contra de él, siendo él el mejor y el que más querían allá en Bolivia, y que no podía ser que él perdiera ese plebiscito, siendo él el mejor. Que el pueblo se equivocó, el pueblo se puso como loco en un momento dado y se olvidó de mí. Ustedes están oyendo las cosas tan disparatadas, como se dice. Eso fue un alegato, ese fue un argumento de Evo para justificar que ese plebiscito no valió porque fue que el pueblo se equivocó. Oigan por dónde andaban las cosas. Hay que leer ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo, la pregunta sobre ese símil entre la crisis de Bolivia y además no solamente el símil con nosotros, sino la crisis misma de Bolivia y todo ese desastre y a dónde conducen esas actitudes tan malsanas y tan hijas de la ambición y de ese querer justificar actitudes de corrupción política. Esos gobiernos se hacen corruptos, políticamente corruptos. Entonces, eso fue lo que pasó con Evo. El gobierno se corrompió políticamente. Ahora, no voy a decir que él se robara dinero. Nadie ha acusado hasta ahora a Evo Morales de robar dinero. Puede salir algún desorejado que diga que él, bueno, debe tener millones guardados por allí. Uno no lo sabe. Esas cosas se sabrán más luego. Él nunca negó su participación como cocalero, pero no era un cocalero, como dicen, para traficar coca. Creo yo que no era ese el papel de él. El papel como cocalero de él era proteger a esa población aymara, indígena, que usa la coca como si fuera como un medicamento, un estimulante para el clima difícil de Bolivia.
las dificultades económicas, los problemas ancestrales de una etnia indígena con muchísimas prácticas medicinales y como diríamos, prácticas religiosas también muy sincréticas. Ahí hay mucho sincretismo en esas zonas de Centroamérica, Bolivia, la zona también, esas poblaciones andinas. Entonces, hasta para la altitud en la que viven esa gente, yo no sé si la coca tendrá un efecto para la presión, qué sé yo, pero así es que uno ve al cocalero de Bolivia. No sé si ya en esas cosas participaba él, sus grupos, si le daba protección a los traficantes, ya eso es otra cosa, que yo no lo puedo determinar ni tengo datos sobre ello, pero sí dije que ha crecido allí, creció la población, los cultivos de coca crecieron en Bolivia. ¿Por qué? Porque lo primero que hicieron los gobernantes del socialismo siglo XXI fue sacar la DEA. La DEA la expulsaron de Nicaragua, la expulsaron de Venezuela, la expulsaron de Bolivia. ¿Por qué? Porque esos son agentes espías norteamericanos. Y entonces sacaron la DEA. Ahí no había control y entonces, bueno, imagínense ustedes, las direcciones de control de droga en Bolivia debe ser una ilusión. Porque imagínense un pueblo como ese que consume tanta coca como el de Bolivia. Pues bien, léanse el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que como toda la semana enriquece la información, la reflexión, yo diría. No, ni siquiera el debate, la reflexión. A temas diríamos, tan propios de nuestros países y de todo ese accionar que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Entonces, el doctor Castillo, repito, relaciona eso con nuestra realidad nacional, la misma realidad electoral de primaria, que esos, diríamos, esos sobresaltos por la aplicación de un sistema de voto automatizado, señores, que cada día queda más desacreditado. Choca. No ya lo de la Junta. No choca que la Junta Central Electoral luzca tan tosuda, tan negativa, tan negada a escuchar las mayorías, las opiniones más sensatas, las críticas más constructivas. No, todo lo ve mal. La Junta Central Electoral, que no acaba de seguir cometiendo error y persistir en el error, como decíamos ayer. ¿Cuántas objeciones se le han hecho al voto automatizado? No temperó. Pero la auditoría, miren, señores, vamos a chequear aquello, vamos a contar para fines de que... No es que no nos oponemos. Señores, un hombre como Leonel Fernández, un hombre tan actual como Leonel Fernández, tan involucrado con diríamos, la red, con esas especializaciones de la red, la robótica, el internet, todo el ciberespacio, qué sé yo, todo lo que genera esa tecnología de la red. Leonel Fernández es un abanderado, no puede ser enemigo de lo electrónico, de la automatización de las elecciones, no lo es. Ahora, ¿qué era lo que planteaba Leonel Fernández? Señores, vamos a contar para verificar eso. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández también, así como es un abanderado del uso de eso, de la tecnología de la información, también es un conocedor de que ese sistema puede ser atacado por los hackers, los verdaderos maestros
de la trampa del fraude a través de esos sistemas informáticos. Pero eso lo sabe Leonel Fernández también. Y esa advertencia, miren, vamos a contar porque el conteo físico verifica cualquier anomalía que se pueda hacer por vía del voto automatizado. No, ¿cómo? Entonces dio pie la Junta ¿a qué? A que se le involucrara como cómplice del fraude. Y el fraude está probado. Y más que probado ahora, fíjense cómo comparado. Ahora, además de probado aquí, está comparado con lo que pasó en Bolivia, porque fueron situaciones similares. Increíble que surgieran así, pero es que así es que tienen que surgir. Yo me voy a permitir leer lo que dice Wikipedia del voto electrónico para ir enjuiciando esas cosas. Ahora, tengo que sentirme un poco raro viendo la actitud del PRM. ¿Qué partido como tal? ¿Qué partido con una oposición tan débil? ¿O es que no saben hacer oposición? No saben cuál es el papel de la oposición. Parece que en el PRM eso está lleno de bisoños. ¿Dónde están aquellos aguerridos y aguerridas figuras de aquel PRD? Yo sé que hoy están muy viejas. Mucha gente de esa está ya en condiciones de edad muy complicadas. Por ejemplo, la doctora Ortiz Bosch, bueno, ella ha estado enferma. Murió don Hugo Tolentino Díaz, en paz descanse. Los Mejía Ricard, queda Marcio Mejía Ricard, pero esa gente parece que ya, como dicen, colgaron los fusiles o los machetes, y ya esa gente, ya esos viejos robles, ya, bueno, parece que la edad lo ha consumido. Pero aquellas voces aguerridas del PRD incluso del PPH, eso como que murió. El PPH está rendido, no hay duda que se rindió ante el danilismo. ¿Cómo dice? Lo enamoró el danilismo o lo encantó el danilismo al PPHismo y el PPHismo perdió fuelle. Perdió fuelle, esa es la verdad. Entonces el PRM, como que usted no ve una vocería seria allí, contundente, no la hay, no la tiene. Entonces hace un papelón en la Junta y va y dice, miren, nosotros queremos que el voto automático es bueno, no es malo, eso está muy bien. Háganle un 30, porque no le hagan un 5, que lo investiguen. Pero no son capaces de decir, señores, Deloitte no puede. Porque Deloitte es un fraude, ya es un fraude sobre el fraude. Deloitte, esa empresa fue mal seleccionada. Incluso no fue llevado a concurso, eso es un fraude. Ni siquiera eso, dice el PRM, la oposición, dice eso. No, se conforma que busquen a Deloitte y además de eso, dice, pongan un 30, porque por lo menos digan, que lo hagan todo, que revisen el 100%. No. Como si también fueran parte del entramado. ¿Y qué es lo que hay, por fin? Por eso es que yo veo que el PLD tiene tanta insistencia. No, a Leonel, no dejen pasar a Leonel en el Constitucional, como si también el Constitucional, bueno, pues son muñecos los que están allí también. Parece que ya ni la Constitución. Fíjense que el único que se opuso a que se cambiara la Constitución fue Leonel Fernández. El único que tiene carácter ahí parece que es Leonel Fernández, porque es un político de raza, esa es la verdad. Pero el PLD no le teme al PRM. El PLD a quien le teme es a Leonel Fernández. Porque, repito, fíjense por dónde van las cosas. Hasta doña Margarita, la esposa de Leonel Fernández, dice que se simpatiza con el voto automático. Creo, pues no he leído totalmente, pero creo que pidió que se hiciera en un 100% la revisión.
Por lo menos esa era la posición de Leonel Fernández antes del 6 de octubre. Pero después del 6 de octubre la posición de Leonel Fernández no fue esa. No era solamente contar el 100%, ahora había que contar con la presencia de observadores imparciales. No parciales como resulta, ni siquiera parciales. Este ya es compromiso, esto es parte del país, del entramado que hay oficial. Es Deloitte porque Deloitte está representado, ya se sabe, por gente, dirigentes o directivos de esa empresa que son asesores del propio gobierno, que es a quien se le acusa de propiciar el fraude. ¿Por a quién es que se acusa del fraude? ¿Es a quién? A Gonzalo. ¿Por qué Gonzalo? No es al gobierno. Es el gobierno que ha dicho, fui yo que vencí a ese león, dijo el presidente. El presidente que se ha echado esa responsabilidad. Fui yo que gané, yo, dice el presidente. Es decir, este entramado oficial, el gobierno que yo presido, es quien ha vencido a Leonel Fernández. Eso es el presidente que ha dicho eso. Bueno, entonces, dígame usted si el PRM es un partido que está en condiciones. Yo creo, yo honestamente veo a Luis Abinader. Yo lo veo como si fuera una figura religiosa. Y me imagino que en el oficialismo lo verán así también. Usted no ve, hubo una mención que hizo Gonzalo Castillo que dijo, bueno, Luis es un peligro porque cambiaría las cosas buenas que ha hecho el presidente Medina. Nadie, yo he dicho aquí, señores, ninguna persona, lo dije y lo escribí, valga la inmodestia, ninguna persona que sustituya como presidente de la República Danilo Medina está obligado a seguir la visita sorpresa. Dije yo, no está obligado a seguirla. Porque las visitas sorpresas, que no son sorpresas, sino furtivas, ya derivaron en dadivosas. Decía yo ayer, antes de ayer todavía. ¿Por qué? Porque ya el presidente ni siquiera arenga que devuelvan el dinero, que lo retornen, que paguen. No, es dado. ¿Buscando qué? Más adhesiones para su proyecto político. Ya es regalándolo el dinero que están, regalando las cosas. Bueno, si se está regalando, nadie, ¿a quién le va a ver el diente al caballo, como dice? Si donde llega el presidente, la lotería que ha llegado, o sea, es el sorteo mayor que ha caído ahí. Porque lo que vayas a llevarles regalos. 400 pescadores de Nagua. Bueno, mire, ustedes tienen frigoríficos, tienen furgones para oficina, furgones de almacén, furgones frigoríficos, tienen de todo, le está dando de todo el presidente. ¿Y quién se va a negar a eso? Ahora, ¿qué presidente puede seguir en eso? No puede. Balaguer daba tierra, pero Balaguer hacía el canal de riego. ¿Para qué? Para que ese canal de riego obligara a las parcelaciones por vía de la aplicación de ley de cuota aparte. Por tierras irrigadas, por ese canal, tierras que fueran del área irrigable, que estuviera bajo la influencia de ese canal. Pero había que hacer el canal o había que hacer la presa. Eso no era de que vamos a entregar esto porque por esta vía yo estoy ganando espacio político. No, había que trabajar, había que hacer el canal de riego y la carretera y había que hacer el camino vecinal y la parcelación. Y asentar, y entonces otorgarle el crédito por vía del Banco Agrícola. Y hasta asistirlo en los sistemas de mecanización incluso, bombeo de agua, pagando los gastos del gobierno, y luego en la comercialización. Era un con todo. Bien, entonces la oposición con una debilidad que, o por lo menos la oposición vieja, porque ahora hay una nueva oposición, con el caso de la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández, que siguen integrándose ahí en esos partidos pequeños, pero esos partidos pequeños pueden sumar muchos votos a la hora de la verdad. Y es comprensible que en el PLD haya esa preocupación de bloquear, impedir que Leonel Fernández sea candidato por ese
partido y que el constitucional, ver de qué forma se pueda maniobrar, o no sé si tendrán algún mecanismo que puedan presionar al Tribunal Constitucional para que no le... Por parte de la Junta Central Electoral, eso luce que esa gente no van ahí con diríamos, ya el compromiso que tienen esos miembros de la Junta con el escándalo. Es imposible que la Junta acepte la candidatura de Leonel Fernández y derive eso a que lo que diga el Tribunal Constitucional. Sería una forma también de ellos salirse. Que lo decida el Tribunal Constitucional, porque es un asunto constitucional. Pero ellos interpretaron, cuando el arrastre, pudieron interpretar la ley. Entonces, repito, he visto con preocupación que el PRM es un partido muy dubitativo, como dudoso, está actuando con duda o con temblores, porque hay partidos temblorosos también, como gobiernos temblorosos. Hay partidos temblorosos y el PRM es un partido tembloroso. Fíjense una cosa, en el 2016, el Partido Revolucionario Moderno se oponía al voto electrónico. Se oponía al voto electrónico, pero rabiosamente se oponía al voto electrónico. Ustedes recuerdan el escándalo que hubo con aquellos escáneres comprados en la gestión del señor Roberto Rosario. Pero se hizo hasta trampas para que esos equipos fallaran, para justificar que ellos querían su voto físico, que se contara. Y se contó. Incluso el sistema tuvo muchísimos fallos de transmisión. Entonces, esa era la posición del PRM en el 2016. Pero resulta que en el 2019, cuando entonces se pide, se hace lo que ellos pedían en el 2016. Leonel Fernández dice, no, vamos a contar, pero vamos a hacerlo con el voto electrónico, pero vamos a contar. Es decir, vamos a complacer al PRM del 16. Ahí aparece el PRM con una posición al revés. Entonces, ¿qué oposición es esta? Tan dubitativa, tan dúplice. O eso es doblez, o cobardía, porque también puede ser cobardía. Son temblorosos, un partido tembloroso. Entonces ahora van y se transan. Ahora van y dicen allí que cuenten un 30%, o sea, que analicen un 30% de las mesas o de los equipos que se tengan que auditar. ¿Y qué es esto? Por fin, ¿qué es esto? Ustedes lo que debieron fue hacer lo que hicieron los demás partidos de Juntos Podemos. No, nosotros nos vamos de aquí. Incluso Participación Ciudadana, que ha sido un aliado del PRM, porque su principal mentor del PRM, su principal gestor ideológico del PRM, si cabe la palabra ideológico, es uno de los principales directivos de Participación Ciudadana, fundador de Participación Ciudadana. Entonces, ¿cómo es posible que Participación Ciudadana le ha hecho crítica incluso a la selección de esa empresa? El PRM acepta todo lo que ha pasado con la empresa Deloitte, como para confirmar el acerto. ¿Cómo es posible que actúen así? ¿Qué oposición es esa? Con razón, repito, el PLD objeta a Leonel Fernández porque sabe que esa va a ser una oposición de verdad, jurada, como ha dicho el señor Leonel Fernández. Es para afuera que van. Los engreídos del palacio es para afuera que van. Oigan qué sentencia. Un hombre, como yo he dicho otras veces aquí, cuyos gritos de guerra se convierten en victorias electorales. Vámonos a la pausa y volvemos.
¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bien, el don Julio César, el de Julio Vete, en forma irresponsable, el presidente de la Junta Central Electoral señalaba que el caso de Bolivia no es el caso nuestro. No, eso son cosas distintas. Aquello fue algo más, aquello es mecánico, eso fue un voto contado, aquí no, aquí es lo electrónico, allá no fue lo electrónico. Pero no leyó el informe, parece, de la OEA. No lo ha leído, opinó sobre algo que él entiende que fue así. O quiso negarlo para quedar así, quedar mal así, como dice, persistiendo en el error. Transmisión de datos a servidores no autorizados. ¿Qué es eso? Eso no es igual que los centros de aquí. En Bolivia pasó eso. Transmisión de datos a centros no autorizados. ¿Qué pasó aquí? Y aquellos camiones y todos aquellos centros que se denunció, que habían unos centros especializados y que fotografiaban cédulas y que sacaban y mandaban. Ese no es el voto automatizado. Parece que eso no es voto automatizado. Eso fue lo que pasó en Bolivia. Pero, ¿cuánta similitud no tiene eso con lo que pasó aquí? Porque eso fueron las denuncias que se hicieron aquí. Yo voy a leer algunas consideraciones que hay aquí en Wikipedia sobre el voto electrónico para compartirlo. Porque, señores, yo creo que es necesario oír estas cosas. Porque el señor presidente de la Junta Central Electoral no ha querido difundir esto.
que debió haberlo hecho, porque ese era el papel de ellos, decir, señores, nosotros estamos implementando este sistema, pero miren, debo advertir lo siguiente, en vista de esto, vamos a hacer esta auditoría, porque no es verdad que yo voy a comprometer mi nombre. No, su nombre está comprometido con el fraude. O sea, fue peor. El hombre se acusó a sí mismo. No, yo soy del fraude, porque yo no tengo dinero para hacer esta auditoría. Como no tengo dinero, no la voy a hacer, pero vamos. Oye, ¿quién es el culpable que usted no tenga dinero? Ustedes fabrican dinero, ustedes manejan cuentos, ustedes manejan, ¿qué presupuesto ustedes tienen? No es el gobierno que tiene que mandarle el dinero. Pues digan entonces que el gobierno no le quiso dar dinero. Y no, entonces, miren, como el gobierno no me quiso dar dinero, vamos a contar voto a voto, porque este que está aquí no se va a echar esta canana encima. No fue capaz de decir eso. Entonces no es más que un buen irresponsable. Vamos a ver, vamos a leer esto. Vamos a permitirnos leer. Voto electrónico es una expresión que comprende varios tipos de votación, que abarca tanto modos electrónicos de emitir votos como medios electrónicos de contar los votos. Es decir, o emitirlo como aquí y de contarlos también. Aquí se emitieron y se contaron electrónicamente. No se quiso hacer el conteo físico. La tecnología para el voto electrónico pueden incluir tarjetas perforadas, sistemas de votación mediante escáneres ópticos y kioscos de votación especializados, incluso sistemas de votación autocontenidos, sistemas de votación de registro o grabación electrónica directa. También puede referirse a la transmisión de papeletas y votos por vía telefónica, redes de computación privadas o por internet. Eso es todo lo electrónico. Entonces, no se ha encontrado un modelo formal conocido en la jerga como model checking que garantice la seguridad de un sistema electrónico de votación. Señores, esto es en Wikipedia, pero no en Wikipedia, esto lo dicen gente que saben las cosas que tienen que decir en esto, porque aquí no, en internet y en estas informaciones no puede cualquier loco escribir lo que le da la gana. La seguridad de un sistema electrónico de votación. Los modelos formales son un requisito básico para mostrar que un sistema no tiene fallas triviales. Los sistemas de votación electrónica para electorados han estado en uso desde la década del 60, cuando empezaron a usarse las tarjetas perforadas. Los más recientes sistemas de escaneo óptico de voto permiten que un ordenador compute marcas hechas por los votantes en papeletas. En Brasil, los votantes usan en todas las elecciones máquinas de votar que recogen y cuentan los votos en una sola máquina, como también sucede en gran escala en la India, Venezuela y ciertas regiones de los Estados Unidos. También hay sistemas híbridos que incluyen aparatos electrónicos de marcado de papeleta, normalmente sistemas de digitación sobre la pantalla similares a un DRE, u otra tecnología de asistencia para imprimir una papeleta de papel verificable por el votante y el uso posterior de una máquina distinta para la tabulación electrónica. Me imagino que parecido a lo que había aquí. Asimismo, algunos países han implementado la votación por internet, que es una modalidad del voto a distancia. El voto por internet ha cobrado popularidad y ha sido usado para elecciones municipales en Canadá y elecciones partidarias primarias en los Estados Unidos y Francia. Ahora, dice así, vamos a buscarla. El sistema diseñado a través del primer conteo, un conteo provisional, la computadora tiene un sistema de memoria no volátil. Bueno, hay varias especificaciones que dan ahí de máquinas y de todo eso. Sistema de votación de red pública. Sistema de votación, ahí están todos las formas electrónicas de votar. Todo eso está ahí adelante. Vamos a ver ahora, ¿qué dicen aquí? Los análisis, ejemplos, problemas documentados. Varios problemas con los sistemas de votación en Florida a partir de la elección presidencial de los Estados Unidos en el 2000
se desató la controversia en quién había ganado los 25 votos electorales de Florida y por tanto la presidencia. El proceso de recuento en ese estado. En Fairfax County, en Virginia, en el 2003, las máquinas salieron del sistema. Saturaron los módems en los sistemas de votación cuando 953 máquinas de votar llamaron simultáneamente para informar resultados, produciendo un incidente de denegación de servicio en la elección. El 50% de los precintos no pudieron informar resultados hasta el día siguiente. También algunos votantes se quejaron de que cuando indicaban que querían votar por determinado candidato, el indicador correspondiente a ese candidato se borraba poco después. Si no se hubieran dado cuenta, su voto por ese candidato no hubiera sido registrado. Un número no conocido de votantes fueron afectados por esto. Fíjense bien todos los problemas. El sistema de votación del Devolve Election System descalificó a muchos votantes en los condados de Alameda y San Diego durante la elección presidencial primaria del 2 de marzo del 2004, la famosa primaria en los Estados Unidos, a causa de tarjetas de votación cuyos códigos no funcionaban. El 30 de abril, el secretario de Estado Kevin Shelley retiró la certificación de todas las máquinas de votación de pantallas de contacto y recomendó la incriminación penal de Devolve Election System. Señores, oigan bien, el 17 de febrero de 2006, el secretario de Estado de California, Brooks Macpherson, luego certificó nuevamente a la máquina de Devolve. En el condado de Napa, en California, el 2 de marzo del 2004, un escáner de sensor de marcas mal calibrado no registró 6.692 votos de papeletas a distancia. Luego de la elección presidencial de los Estados Unidos en 2004, hubo alegaciones de irregularidad en los datos y fallas sistemáticas que podrían haber afectado el resultado tanto de las elecciones presidenciales como locales. En octubre del 2006, el ministro holandés del Interior retiró la licencia de 1.187 máquinas de votar del fabricante, cerca del 10% del número total a ser usado, porque el servicio de inteligencia holandés demostró que se podía escuchar los votos desde una distancia de hasta 40 metros usando el dispositivo Vanek Verking. Las elecciones nacionales debían realizarse 24 días después. La decisión fue forzada por una organización de base holandesa llamada, bueno, un nombre rarísimo, que se traduce como no confiamos en las computadoras de votación. Eso es en Holanda, no es en República Dominicana. Usted está oyendo, señor presidente Castaño. Problema en las elecciones generales de Estados Unidos en 2006. En Pensilvania, en Miami, en Hollywood, en Fort Lauderdale, en Florida. Un archivo de cerca de 1.000 informes de incidentes de primera y segunda mano hechos a una línea roja no partidaria que operaba el día de las elecciones parciales del 7 de noviembre. En agosto del 2001 se documentaron instancias de tecnología defectuosa y temas de seguridad en el Centro Brennan de la Escuela de Derecho de Nueva York. La Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York emitió un informe con más de 60 ejemplos de fallas de máquinas electrónicas de votación en 26 estados en 2004 y 2006. Los ejemplos incluían papeletas en lengua española que fueron emitidos por votantes, pero no contados en Sacramento en el 2004. Revisión completa de los sistemas de votación del secretario de Estado de California. Señores, eso es en Estados Unidos, pero es una retahíla de problemas que se han presentado con él. Entonces, en la superdesarrollada República Dominicana, el señor presidente de la Junta Central Electoral, que se comprometió a aprobar ese sistema como prueba, como un plan piloto, no quiso ni siquiera comprobar que ese plan piloto es un peligro usarlo por todos esos problemas que arrastra. Pero resulta que República Dominicana estaba libre de todas esas advertencias. Realmente penoso. Toda esta crisis, esa división del PLD, ¿a quién se le debe? A Julio César Castaños, porque no es Castaño, es Castaños. Ese es su verdadero apellido, porque le ha traído una desgracia al PLD y una desgracia que le tiene al país por su tosudez.
y por persistir en el error. Esa es la pura verdad. Bueno, yo no acostumbro a leer lo que uno a veces publica en el Listín Diario. Hoy publiqué un artículo que me voy a permitir en estos 5 minutos que me quedan leerlo, porque me parece que es una opinión que debo compartirla con los amabilísimos televidentes. Escribí hoy sobre, el título es Inaceptable, Listín Diario de hoy. Lo voy a leer para compartir, repito, los que no estén suscritos a este periódico. Que no lo puedan leer, por lo menos escuchan lo que yo escribí hoy. Preocupado por lo que ha pasado en el país. Sería inaceptable, así es que se llama, inaceptable se llama el artículo, que después de Danilo Medina ejercer el poder, tengamos que abogar por una regeneración democrática. Señores, yo puse ayer un video, un fragmento de video, de ese presidente arengando a los ladrones, diciendo, cuidado, porque van a ser ustedes objeto de burla y que se lo digan, porque son ladrones. Ese presidente que ha sido tan moral y tan ético en los discursos, pero la accionar del gobierno ha sido totalmente lo contrario, porque entonces la gente siente el disgusto y apela al abucheo. La pluralidad en la sociedad nacional ha sido debilitada en forma sostenida. El que no es del gobierno, dicen, lo ponen en las 4 esquinas, te botan del trabajo. Oigan cómo aquí está. Hemos venido observando en el partido oficial un seguidismo tan incondicional de gente con fe vacilante, con los principios y valores. Ahí se ha perdido lo que yo decía ayer, esa era la universidad política del país, con ese rector magnífico que fue Juan Bosch, esa actitud ética y moral de la República. Con la carta fundacional del PLD, decía yo, esos seguidores tan fanáticos, de fe tan vacilante, con la carta fundacional del PLD y la misma democracia. Fe que se retroalimenta de ventajismo y del oportunismo, que es una actitud propia de gente que desanda por la política. Un verdadero culto a lo falso, solo visto en tiempo cuando gobierna el personalismo absorbente. Así han sido engullidos, absorbidos por la antilógica el PLD y sus órganos directivos. Se monta una corriente de desconstitucionalización y reforma al galope. La estructuración en términos personales de una sola identidad en las altas cortes y como si cuando peor mejor la exhibición de un comportamiento autoritario en el territorio en donde se asienta la democracia, concluyendo en unas primarias ilegítimas según el Observatorio de Participación Ciudadana. Esa actitud autoritaria me refería a lo que pasó en la feria, en el Centro de los Héroes, con la militarización. Todo esto como si se tratara de implementar fórmulas de organización social y política que dibujan un nuevo marco a la institucionalidad democrática, una nueva base en la que las estructuras vigentes se trastocan para dar cabida a una suerte del Estado dentro de otro Estado. Un Estado dentro de otro Estado, el PLD luce como si fuera un Estado. No sé si todo esto tiene un origen doctrinal que se remonta a la experiencia de los que mandan, pero la visible debilidad democrática del país es preocupación de amplios sectores nacionales. El gobierno, que parece enfrentarse ahora a una política de hostigamiento en el Congreso y a una falta de gobernabilidad por el propio atrincheramiento de sus fuerzas, exhibiendo como todo un éxito la ruptura de las fidelidades partidarias fraguadas sobre la base de los decretos, arrastra con este proceder una calificación de verdadera corrupción política y tratará con todos los medios a su alcance de favorecer la continuidad, que como está la situación resultaría incomprensible. Seamos conscientes que a la democracia dominicana hay que liberarla de ese estereotipo histórico de la compra soborno, alquiler, como hemos muchas veces dicho, de esas voces y plumas de alquiler. Esa suerte de apetito logístico, que siempre lo hemos visto, o sea, eso es un apetito que le da a los políticos por hacer las cosas así,
en forma tramposa, maquinaciones, compras de votos, compras de cédula, bueno, todas estas cosas que son propias de esa, eso es la logística, ese apetito. ¿En qué ha derivado la actividad política? Y que deduzco es la preocupación de las autoridades norteamericanas, que con frecuencia inusitada se hacen presentes para amansar el poder. Señores, es por eso que los americanos han tenido que llamar. Miren, no queremos, es que las cosas se están precipitando, porque ese país no era así. ¿Y por qué estas cosas? Y el acercamiento a China, y esos desvaríos con China, y saquen a Taiwán, bótenla. Óigame, y Estados Unidos sospechando que República Dominicana va a entregar bienes estratégicos a los chinos, que ya tienen un préstamo de 600 millones de dólares con los chinos en forma tan graciosa, con un país cuyo adversario, que es Estados Unidos, tiene ahora mismo tiene todas las aprehensiones con los chinos. Entonces, esta democracia que va cayendo como en una especie de personalismo y de benefactor de la patria, le han dicho al presidente, el Estado realmente, como dicen, ese yo íntimo, todo soy yo, el Estado soy yo hago esto, yo gané, yo voy a ganar, yo vencí, yo venceré. Entonces, parece que los americanos dicen hay que amansar el poder para evitar que el poder se desborde y termine aquel pueblo arruinando ya una experiencia democrática, no un experimento, una experiencia democrática, porque nosotros tenemos muchos años con ese sistema que hemos ido tratando de mejorarlo, de consolidarlo y no de deteriorarlo, como es lo que a la vista de todos estamos viendo y nos preocupamos. Por eso escribo sobre ese tema, porque ya es preocupación de todos. Gracias por preferirnos. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.